grado de secundaria del año 2020-2021. Hola cuarto de secundaria, sean bienvenidos a otra fascinante clase de Ciencias Sociales. Yo soy su maestra Yancel Ferreras y estoy aquí con el único objetivo de que te enamores del estudio de la historia, de la cual, por cierto, estaremos hablando en el día de hoy. Pero antes, quiero recordarles algo muy importante, y es que como vamos a retornar a la clase presencial gradualmente, no debemos olvidar seguir siendo muy cautelosos, lavar las manos, tapar nuestra boca y mantener la distancia. Ya sabes, debes cuidarte y cuidar a los que están en casa. También es muy necesario recordar los pasos básicos de esta clase a distancia. ¿Recuerdas los pasos básicos? Número 1. Un lugar estratégico. Número 2. Útiles escolares a mano, cuaderno de ciencias sociales y lápiz. Número 3. Prestar mucha atención, que es la parte más importante. Número 4. Escribir los conceptos que necesites y las actividades. Número 5. Retroalimentar la clase anterior. ¿Recuerdas sobre qué hablamos en la clase anterior? Pues hablamos de la historia del arte en la República Dominicana. Comenzó como lo hizo en el resto del mundo, las cuales dividimos en 3 etapas: la etapa precolonial, la etapa colonial y la etapa creada después del nacimiento de la República. También que las primeras influencias culturales de Europa en el Nuevo Mundo tuvieron un lugar en la ciudad primada de América. La primera expresión de esa cultura quedó atrapada en los muros y las piedras. Y sobre todo, conocimos las obras de artistas tan importantes como Abelardo Rodríguez, Leopoldo Navarro, García Godoy, Celeste Woz y Gil, Georgie Morel y Jaime Colson. Pero lo más importante, conocimos las escuelas de arte del país, Bellas Artes y Altos de Chabón. En el día de hoy, quiero hablarles de la historia, porque ya conocimos cómo se llevó a cabo el proceso de formación política y cultural de nuestra isla, la independencia de nuestro país y sobre todo, bajo qué normas. Es hora de conocer los períodos en los que se ha dividido la historia de nuestro país. Pero antes, debemos recordar qué es la historia y conocer su concepto. Historia. El significado de historia se refiere tanto a la disciplina de las ciencias sociales que estudia y relata los acontecimientos pasados de la humanidad, como a las narraciones de los hechos y sucesos verdaderos o ficticios. Historia también se puede definir como la ciencia que sistematiza el estudio de los hechos más importantes y trascendentales del pasado. Dichos sucesos son analizados y examinados en función de sus antecedentes, causas y consecuencias, y en la acción mutua de unos sobre otros, con el propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Hoy quiero que conozcas a alguien muy importante para la investigación y análisis de la historia de nuestro país. Veamos de quién se trata. República Dominicana tiene una lista de importantes historiadores que se han encargado de la investigación y análisis de cada uno de los diferentes periodos de nuestra historia, trabajados desde diferentes perspectivas, y uno de ellos es el Dr. Frank Moya Pons, autor de obras muy consultadas en bibliotecas, archivos y recintos dedicados a la investigación social. Se le considera como el historiador más relevante del país, aunque quienes le conocen saben que él no se atribuye dicho título.
Moya Pons no se considera más que un obrero intelectual. Autor de más de 30 libros y más de 50 estudios publicados en prestigiosas revistas académicas nacionales e internacionales, Pons es también un activo conferencista y profesor universitario que se ha dedicado a la enseñanza durante años en la República Dominicana y en el extranjero. Rafael Francisco Moya Pons, conocido como Frank Moya Pons, nació en La Vega, República Dominicana, en 1944. Tiene una maestría en Historia de América Latina e Historia de Europa de Georgetown University y obtuvo su doctorado en Historia de América Latina, Desarrollo Económico y Métodos Cuantitativos en Columbia University en 1969. Moya Pons tiene una intensa labor como columnista y articulista de los principales medios de prensa del país. Estuvimos conociendo a un gran historiador de nuestro país, porque hoy vamos a hablar de ellos. La historia se considera como una de las ciencias humanísticas de mayor utilidad para el ser humano. No solo sirve para conocer el acervo cultural de las civilizaciones que nos anteceden, sino también para permitir la construcción de una identidad propia, buscando y analizando datos que faciliten el entendimiento de nuestra idiosincrasia. Nuestro país, al igual que todos los demás, poseen su historia, la que ha sido escrita y dividida en varios periodos importantes. Por ejemplo, algunos historiadores la dividen de la siguiente manera: era precolombina, la cual abarca desde los arahuacos hasta la llegada de los españoles a nuestra tierra. Época colonial, la cual comprende desde la llegada de Cristóbal Colón hasta nuestra primera independencia, llevada a cabo de manera efímera por Núñez de Cáceres entre 1821 y 1822. La ocupación haitiana, la cual duró 22 años y concluye con el proceso de independencia. La segunda independencia, cuando se produce el proceso independentista y nace también el período conocido como Primera República. La anexión a España y restauración del país, donde los dominicanos lucharon hasta restablecer la soberanía e independencia. Segunda República, la cual abarcó desde 1865 hasta 1916 y se caracterizó por la dictadura de Ulises Erauz. Primera intervención militar norteamericana, desde 1914 hasta 1924. Tercera República, la cual se caracterizó por una de las dictaduras más conocidas, la de Rafael Leónidas Trujillo. Período postdictadura. Tuvo escenarios feroces, fuertes cambios y la segunda intervención militar norteamericana de 1965. La Cuarta República se inicia con un período conocido como los 12 años de Balaguer y continúa hasta la actualidad. Cada uno de esos momentos de nuestra historia han dejado una huella y han sido paso de una evolución para nuestro país. Procesos difíciles que nos han dejado un gran aprendizaje y muy claro cuáles partes de esa historia no queremos ni vamos a permitir que se repitan nunca más. Es muy importante que conozcan quiénes hacen posible el estudio y organización de la historia. A estos profesionales se les conoce como historiadores. ¿Sabes qué hacen? Dentro de las ciencias sociales, el historiador se especializa en el pasado, teniendo por norte la investigación, estudio, análisis, interpretación y documentación de los diferentes hechos en la historia. Tal y como ocurre con otras disciplinas de esta categoría, los historiadores cuentan con varias especialidades a las que pueden dedicarse. No obstante,
Por lo general, se enfocan en aspectos o periodos específicos. Los historiadores siguen un método de investigación que depende de los hechos y registros históricos dejados por sus antecesores. En virtud de ello, buscan evidencia sólida y fuentes confiables, interactuando en ocasiones con arqueólogos y otros científicos para explicar el modo y la razón de lo ocurrido en el pasado, lo que documentan en una narrativa cronológica y explican sus causas e influencia en la formación de los tiempos modernos. Los historiadores recolectan información, documentos e imágenes del pasado, los analizan buscando su significado y comparten sus descubrimientos con el resto del mundo. La historia es mucho más que una simple sucesión cronológica de eventos. De hecho, los historiadores la estudian desde diferentes aspectos. Posiblemente, el tipo de estudio más común es por periodos, como acabamos de ver. Nuestro país tiene una larga lista de historiadores que han dedicado su vida a la investigación, estudio, análisis y escritura de nuestros acontecimientos históricos, de la historia del arte, de la ciencia, incluido el nacimiento de nuestra nación. Escritores como Juan Bosch, Roberto Casá, Bernardo Vega, Emilio Rodríguez, José Antonio Caro, Muquien, Adriana Sanben y Juan Daniel Valcácer. Los historiadores se especializan en diferentes áreas de la vida humana. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos a Sarah Herman, historiadora del arte. Sarah Herman es curadora e historiadora del arte y fundadora de la agencia de colaboración creativa Estudio del Sur. Ha curado diversas exposiciones y escrito extensamente sobre arte dominicano, caribeño y latinoamericano. Sarah ha sido especialista en artes visuales en el Centro Cultural Eduardo León Jiménez, del año 2005 al 2013, directora del Museo de Arte Moderno en Santo Domingo, del año 2000 al 2005, y coordinadora del Departamento de Publicaciones del año 1992 al 2000. Junto a sus investigaciones y trabajos curatoriales, Sarah Herman ha impartido clases en universidades de la República Dominicana sobre arte contemporáneo caribeño y la historia del arte caribeño. Nos gustaría conversar con nuestra invitada sobre su profesión, ya que estuvimos viendo en nuestra clase anterior la historia del arte y sus movimientos artísticos. Queremos conocer cuál es la importancia que tienen los historiadores del arte. Bienvenida, Sara, y sobre todo, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra clase. Muchas gracias, profesora Yancel. Es importante que hablemos hoy sobre qué es ser historiador y qué importancia tienen los historiadores. Cuando nosotros escuchamos la palabra historia, siempre creemos que hace referencia al pasado, a lo antiguo, a algo que pasó ya. Pero todos nosotros tenemos una historia y todos contribuimos a la formación de una historia, a la de este país, a la de nuestra familia. Por lo mismo, ser historiador también no es solamente ver lo que pasó, sino también analizar lo que está pasando, interpretar lo que está pasando. El historiador cumple diversas funciones en la sociedad, como la es contribuir al reconocimiento de una identidad nacional que cohesiona las comunidades y nos da sentido de pertenencia. Sara, me gustaría saber dónde surge la voluntad de usted estudiar historia del arte. Primero, la voluntad de estudiar historia surgió de una gran curiosidad que tenía yo de saber cómo ocurrían las cosas, cómo ocurrían los eventos, cómo se conformaban las sociedades y las razones de todo lo que me rodeaba. Todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez cómo ese edificio llegó ahí, cómo esta calle se hizo,
Mi especialización en el área del arte tiene que ver con una inclinación fomentada por mi madre, que siempre le gustó mucho el arte. Y me di cuenta que la historia del arte era otra forma de conocer la historia de la humanidad, la historia de mi país. ¿Puedes explicarles a nuestros estudiantes qué importancia tiene para una sociedad conocer la historia del arte? La historia tiene una importancia vital porque cumple con una función esencial. Y la historia del arte, como parte de la historia, también lo tiene. Es reconstruir el pasado para comprender el presente y poder construir un futuro mejor para nosotros mismos y para los que vendrán después. La historia y el estudio de los historiadores dan sentido a esa experiencia colectiva, a esa necesidad que tiene el ser humano de conocer su entorno, su realidad. Y el papel del historiador es fundamental para entender, estudiar y analizar el pasado y también analizar el presente. Porque conocer el pasado es precisamente poder entender de manera más clara, más diáfana el presente. Exacto. Ya conocimos la importancia de conocer el arte y la historia, pero ¿qué importancia tiene conocer a nuestros artistas? Yancel, nuestros artistas y sus obras son una fuente fundamental para conocer nuestra realidad, nuestra cultura, nuestro entorno de una manera diferenciada. ¿Qué quiero decir con esto? Que son los artistas y las obras los que nos permiten pensar de manera diferente, ver el paisaje de manera diferente, reflexionar críticamente de cómo está configurado nuestro entorno y poder también apreciarlo de otra manera. Un artista que pinta un paisaje dominicano es el que capta esa estampa que quizás vemos todos los días y no le damos la importancia suficiente. ¿Qué le recomienda usted a nuestros estudiantes para que se animen a estudiar historia del arte? Bueno, historia del arte es una carrera hermosa, es una carrera que presenta muchos retos porque para conocer la historia del arte regional y nacional hay que conocer la historia del arte del mundo, pero es una carrera llena de gratificaciones, de retos, de cosas hermosas. Tiene una capacidad de ejercer profesionalmente bastante amplia. Yo en este momento trabajo en el Centro León de Santiago y he trabajado allá durante 15 años y no se agotan las posibilidades de trabajo porque el arte y la cultura siempre nos van a acompañar y los historiadores del arte somos precisamente el amigo, el aliado de esa producción cultural. Somos los que le damos sentido, los que escribimos sobre ellas, los que hacemos exposiciones, los que damos conferencias, los que damos clases sobre ese lugar tan importante de nuestra historia, que es el arte y la cultura. Y yo puedo dar fe y testimonio de eso. También me gustaría que les explique un concepto un poco difícil para nuestros estudiantes. ¿En qué consiste la curaduría? Profesora Yancel, eso es un término que ha sido usado de manera reciente, de manera muy amplia. La curaduría y el curador, que se supone que es quien ejerce la curaduría, hacen una tarea que es muy importante en el mundo de las artes. Curar viene del latín curare, que significa cuidar. Lo que hace un curador es precisamente en el terreno de las artes cuidar que las obras de arte sean representadas, sean presentadas, sean exhibidas de manera
correcta, cuidar que sus significados se mantengan, cuidar que las colecciones también se presenten de manera correcta. Un curador es también un puente. Un curador es un puente entre los públicos que nos visitan y las exposiciones que hacemos. Un curador organiza una exposición, escribe un texto. Un curador tiene una conversación con la profesora Yancel acerca de curaduría y les explica que es una labor muy, muy importante para poder darle otros significados y presentar el arte y la cultura de nuestro contexto. Sara, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con esta clase a distancia de cuarto de secundaria. Nosotros seguimos aprendiendo en esta fascinante clase de Ciencias Sociales. Gracias, Sara. Gracias. Mis queridos alumnos, el día de hoy hemos aprendido mucho sobre qué es la historia y qué importancia tiene el historiador. Conversamos con la historiadora del arte, Sara Herman. Además, vimos los periodos en los que está dividida la historia de nuestro país. Pero me gustaría que me dejes un comentario sobre qué profesión te gustaría estudiar y por qué. Chicos, hemos llegado a un final feliz de otra fascinante clase de Ciencias Sociales. Soy su maestra Yancel Ferreras y esto fue otra clase para cuarto de secundaria. Nos vemos pronto. ¡Chao!